Bueno, hoy hablaremos sobre algunas de las técnicas de unión de los materiales metálicos, más específicamente sobre las soldaduras y los remaches. Bueno, para iniciar vamos a hablar de una breve introducción sobre qué son los materiales metálicos. Tenemos que son todos aquellos que están compuestos básicamente por uno o más metales y que también pueden contener otros materiales como el carbono. Los materiales metálicos se dividen principalmente en dos, en materiales ferrosos y en materiales no ferrosos. Los materiales ferrosos son materiales cuyo componente principal es el hierro. Estos se dividen principalmente en tres, en acero, fundiciones y en hierro. Acero es todo aquel que tiene un contenido menor del 2% en carbono. La fundición es aquel que presenta un contenido mayor del 2%, pero menor del 4% en carbono. Y el hierro es aquel que tiene un contenido muy bajo de carbono, se dice que menos del 0.25%. Los materiales no ferrosos son obtenidos a partir de otros materiales y estos se pueden dividir o clasificar en tres, en pesados, ligeros y ultraligeros. Tenemos ejemplos de los pesados como el estaño, el cobre, el zinc, entre otros. Los ligeros como el aluminio y el titanio y los ultraligeros como el magnesio y el berilio. Principales propiedades de los metales. Tenemos que son buenos conductores del calor y la electricidad, que a temperatura ambiente son sólidos excepto el mercurio, que tienen plasticidad, dureza, tenacidad, rigidez y soldabilidad, que esta es una propiedad que tienen algunos metales por las que dos piezas de los mismos pueden unirse íntimamente para formar un conjunto rígido. Ahora vamos a hablar de la soldadura. Es el procedimiento por el cual dos o más piezas de un metal se unen por aplicación de calor, presión o una combinación de ambos, con o sin el aporte de otro metal, llamado metal de aportación, cuya temperatura de fusión es inferior a la de las piezas que se han de soldar. Lo que tenemos es que al enfriar esta unión será capaz de resistir todos los movimientos de alargamiento, torsión y doblado, sin que se produzca alteración de dicha unión con el tiempo y bajo unas condiciones dadas, para las cuales se han efectuado la soldadura. Tenemos que el tipo de soldadura más adecuado para unir dos piezas de un metal dependen de las propiedades físicas de los metales, de la utilización a la que está destinada la pieza y de las instalaciones disponibles que se encuentren para ello. La mayor parte de los procesos de soldadura se pueden clasificar en tres categorías. La primera de ellas es la soldadura heterogénea, que este tipo de soldadura consiste en que la unión de las piezas a soldar se realice mediante la aportación de un metal diferente al de las piezas a ensamblar, con temperaturas de fusión menos elevadas. La soldadura heterogénea se realizan los siguientes procesos de soldeo: la soldadura blanda, que es aquella que utiliza metales de aportación cuyo punto de fusión es menor a 450 grados Celsius, y la soldadura dura, que utiliza metales con temperaturas de fusión superiores a los 450 grados Celsius. La siguiente categoría sería la soldadura homogénea. Es que esta se da cuando dos materiales de fusión son de la misma naturaleza, es decir, tanto el material base como el material de aportación son iguales. Este tipo de soldadura se puede observar, por ejemplo, en una bicicleta. De la soldadura homogénea se realizan los siguientes procesos de soldeo: la soldadura por presión y la soldadura por fusión. Ahora vamos a hablar un poco de la soldadura por presión. Este método agrupa todos los procesos de soldadura en los que se aplica presión sin aportación de metales para realizar la unión. Algunos procedimientos coinciden con los de la fusión, como las soldaduras con gases por presión, donde se calientan las piezas con una llama, pero difieren en que la unión se hace por presión y sin añadir ningún metal. El proceso más utilizado es el de la soldadura por resistencia,
soldadura por fragua, por fricción y otros métodos más recientes como la soldadura por ultrasonido. Algunas de las técnicas derivadas de la soldadura por presión son soldadura por resistencia, que esta utiliza una combinación de calor y presión para obtener la coalescencia, y el calor aplicado provoca la fusión de las superficies de empalme. La soldadura por forjado, que ésta se calientan los metales en un horno y se unen a golpes de martillo, y la soldadura en frío, que este proceso se hace en estado sólido y que se lleva a cabo sin la necesidad de ninguna fusión de la interfaz de unión de las dos partes a soldar. Ahora vamos a continuar con la soldadura por fusión. La soldadura por fusión es un tipo de soldeo, es un proceso más simple donde se deben exponer los dos materiales a altos grados de temperatura, logrando que estos materiales se derritan y se fundan entre ellos. Este proceso de fusión se puede realizar con o sin material de aportación. Algunas técnicas derivadas de soldadura por fusión es la soldadura con gases o soldaduras con soplete, que esta utiliza el calor de la combustión de un gas que se aplica a las superficies de las piezas y la varilla de metal de aportación. La soldadura por arco, que usa la corriente eléctrica para crear el arco eléctrico entre uno o varios electrodos aplicados a la pieza, lo que genera el calor suficiente para fundir el metal y crear la unión. Y la soldadura en fase sólida, que ésta se realiza mediante la vibración y presión y consigue que los metales intercambien átomos entre ellos mediante el método de difusión, enlazando los dos pedazos en uno solo. Otras técnicas derivadas de la soldadura por fusión sería la soldadura ultrasónica, la soldadura por pulso electromagnético, la soldadura exotérmica, la soldadura de alta frecuencia, la soldadura de presión en caliente y la soldadura por inducción, entre muchos otros. Ahora vamos a hablar un poco de las ventajas de la soldadura homogénea. Tenemos que este método de soldeo es muy económico para producción de volúmenes pequeños. Los procesos mecánicos son más simples que otros métodos de unión que existen, y la maquinaria que se utiliza se puede adaptar a cambios de diseño con bajos costos de presupuesto. Ahora, algunas de las desventajas de la soldadura homogénea es que dificulta la separación de los materiales, presenta algunos efectos perjudiciales para la salud, requieren de mucha concentración y esfuerzo, pueden introducir deformaciones no deseables en las piezas y requiere técnicas de ensayo e inspección para garantizar un buen trabajo. Todo esto con el fin pues de evitar de que hayan deformaciones en las piezas o efectos perjudiciales para quien esté realizando el proceso. Ahora vamos a continuar con la siguiente categoría, que sería la soldadura autógena. Este es el tipo de soldadura que se une sin necesidad del metal de aportación, es decir, que se unen por medio de fusión de los mismos formando un todo único. Estos metales deben ser de la misma naturaleza. Hay que aclarar que las soldaduras homogéneas reciben el nombre de autógenas cuando no tienen un metal de aportación. A continuación les muestro esquemáticamente un resumen de los principales procesos de soldadura. Como ya le dije, se dividen principalmente en dos, heterogénea y homogénea, y la heterogénea se divide en soldadura blanda y soldadura fuerte. Por la parte de la soldadura homogénea se divide en tres, que sería soldadura por presión, por fusión y por presión y fusión, y cada una de ellas despliega otros tipos de soldaduras. La protección a la hora de utilizar soldadura es súper importante, y es muy necesaria cuando se vaya a realizar el proceso. Los principales equipos de protección personal son un gorro que nos protege el cabello y la cabeza, las mascarillas respiratorias para humos metálicos, la mascarilla para soldar, los guantes de cuero, un coleto o delantal de cuero, las polainas y las cascadas de cuero y los zapatos de seguridad. Ahora vamos a hablar un poco de las
herramientas básicas que se necesitan para soldar. Necesitamos la máquina para soldar, que esta dependerá del tipo de soldadura que queramos realizar. Pueden ser eléctricas, de arco, de electrodos, de soplete, entre otras. Necesitamos un cepillo metálico que es utilizado para limpiar el metal que queremos soldar o para limpiar las piezas que se quieran soldar. Y un equipo de protección personal que ya fue mencionado anteriormente. A la hora de soldar debemos hacerlo en un lugar cómodo, preferiblemente de techo alto, donde el combustible del lugar de soldadura esté aislado mediante placas o láminas de acero. Los cilindros, si se requieren, deben estar sujetos a la pared. Debe ser un lugar ventilado, donde se hallan mesones, donde se permita que la cara esté a mínimo 30 centímetros del arco de la flama, y este lugar debe tener pantallas adecuadas para proteger de radiaciones o chispas a quienes estén al lado o cerca. Ahora vamos a hablar un poco de las principales aplicaciones. Pueden ser para hacer dispositivos de decoración como el que vemos en la imagen, para realizar piezas para el motor de automóviles, piezas para equipos de procesos industriales, para sillas o materiales de mucha utilidad y del común, y para realizar estructuras. Ahora vamos a hablar del otro tipo de unión entre materiales, que este sería el remache. El remache es un sistema de fijación cuya finalidad es parecida a la del tornillo, que es unir de forma permanente dos o más elementos de igual o de distinto material. El remache consiste en un tubo cilíndrico con una cabeza al final, y esta es de mayor diámetro que el resto del remache, como lo podemos ver en la imagen. Bueno, el remache tiene tres partes muy diferenciadas: cuerpo, cabeza y mandril. El cuerpo es de forma cilíndrica, también conocido como vástago o espiga. Esta parte es la que queda insertada entre las piezas unidas. La cabeza, que cuenta con un diámetro superior al resto del cuerpo y que sirve para sujetar de forma óptima ambas piezas por el agujero realizado previamente. Y el mandril, que es la parte larga y central del remache. Esta parte es la que se inserta en la remachadora y que además quedará excluida de la unión. Ahora, las principales técnicas de remachado. Tenemos remachado en caliente, que esta consiste en calentar la cabeza de cierre a una elevada temperatura, y de esta manera permite una mayor facilidad de deformación al momento de forjar la cabeza de cierre. Ahora, el remache en caliente se emplea para remaches de pequeñas dimensiones y de baja resistencia a la deformación. El remache mecánico hace uso de una máquina remachadora y puede ser una máquina neumática o hidráulica. El remache manual consiste en el uso de un martillo, y este golpea la cabeza del cierre para formarla. Y el remache radial hace uso de una máquina remachadora. Básicamente se deforma la cabeza de cierre mediante la presión y acompañamiento de movimientos radiales por parte de la máquina para formar la cabeza de cierre. Bueno, antes de hablarles de los tipos de remaches, les voy a explicar cómo es el proceso de remachado, que se consta básicamente de 4 pasos. El primero es realizar el trabajo de taladrado a las piezas que se quieren ser unidas. Se debe limpiar los restos de la viruta o limpiar alguna imperfección en la superficie. Se debe colocar el remache en el roblón del agujero y se debe conformar la cabeza de cierre en el otro extremo del remache. Ahora sí, vamos a hablar de los tipos de remaches. El primer remache es el remache estándar, que son los elementos de fijación que garantizan una solución firme y segura, y estos se pueden unir diferentes tipos de material, como el aluminio, el acero, el cobre, y estos ofrecen un montaje muy rápido, económico y seguro. Ahora vamos a hablar del remache flor, que este es perfecto para la utilización de materiales blandos o de baja resistencia a la presión,
como por ejemplo son los plásticos, la fibra y la madera. Y también es útil para hacer uniones entre materiales rígidos con materiales blandos. Ahora vamos a seguir con el remache paraguas, que este se adapta a variaciones de espesor de los elementos a remachar. Este remache es ideal para las aplicaciones de material blando o de materiales de baja resistencia y tienen una alta resistencia a la corrosión. El remache molduras está personalizado para la utilización de molduras, como su nombre mismo lo dice. Este cuenta con un cuerpo escalonado que permite un montaje sencillo, rápido y de coste reducido. El último tipo de remache es un remache estanco. Como su nombre lo indica, garantiza que haya una fijación de estanca. Además, con este remache tenemos la posibilidad de unir un metal con un metal. Puede ser un aluminio con un aluminio, aluminio con acero inoxidable, y también nos permite unir un metal con un plástico. Este es comúnmente utilizado en la automoción, es decir, en las carrocerías de los vehículos, en los procesos industriales, en electrodomésticos, en construcción, entre otros. Ahora vamos a hablar de los tipos de las cabezas de los remaches. Está la cabeza alomada y la cabeza avellanada. La cabeza alomada proporciona una superficie que le permite soportar la mayoría de los materiales. Los únicos que no encajan bien con una cabeza remachada, con una cabeza alomada, son los materiales frágiles que tienden a romperse. Y la cabeza avellanada permite unir dos piezas de mucho espesor. Además, su diseño permite conseguir una superficie plana. Ahora vamos a hablar de la remachadora. Este es un dispositivo mecánico constituido por un conjunto de máquinas simples que se utiliza para colocar los remaches, ya sean procesos industriales o en procesos auxiliares o domésticos, y que sirve para fijar con los remaches los elementos que no se tengan que desmontar más adelante. Entonces, como dice, la remachadora auxiliares o domésticas nos permiten remachar materiales de la casa, como son los zapatos, los jeans, y esta se acciona con la energía manual. Y las remachadoras industriales se usan para trabajos de remachado en serie, donde pueden llegar a ser más complejas y específicas según la aplicación industrial que se les suelen dar, y suelen accionarse con energía. Esta puede ser neumática o eléctrica. Ahora vamos a hablar un poco de las ventajas de las uniones remachadas. Estas se pueden unir dos o más piezas de materiales iguales o de diferente tipo de material. Que hay mucha variedad de remaches que permite unir piezas aunque solo una de las partes sea asequible. Normalmente no requieren una infraestructura muy rigurosa, que no se aflojan, que soportan vibraciones grandes. Y entre las desventajas que podemos mencionar es que no está adecuado para unir elementos de gran espesor, que suelen ser más costosas que las uniones atornilladas o soldadas, y que este es un tipo de unión permanente que dificulta tareas de mantenimiento. Ahora algunas de las aplicaciones que tienen los remaches es que se utiliza mucho para estructuras, como para las estructuras de los vehículos, las estructuras de los botes, ya que nos permiten hacer juntas herméticas, y también se utilizan mucho en la producción de calderas. Se utilizan también en la producción de estructuras para puentes o en estructuras grandes de infraestructuras que sostienen techos, que hacen separaciones, entre otras. También se utilizan para unir chapas que han estado ligeramente separadas, y entre muchas otras aplicaciones que tienen este tipo de unión entre materiales metálicos. Ahora, para terminar, ya que vimos estos dos tipos de uniones de materiales metálicos, podemos concluir que cada método tiene sus ventajas y sus desventajas, y que ambos son útiles para la unión de materiales metálicos.
aunque unos son más costosos y más rápidos que otros, pero que ambos presentan una gran eficiencia, por lo que a la hora de escoger entre uno u otro método es sumamente importante tener claro cuál sería la finalidad de la pieza y qué material se utilizaría para ella, y esto nos definiría cuál sería el método más óptimo para la realización de la pieza. Gracias.